Creo que pocas personas son capaces de pasar por la puerta de un cementerio durante la noche sin sentirse inquietas. Es que se conocen infinidad de relatos que tienen como protagonista justamente al lugar donde descansan los muertos. Por eso casi nadie se anima a entrar a estos lugares una vez que cierran sus puertas. Y digo casi nadie porque siempre hay algún aventurero que se deja llevar por la curiosidad, o en algunos casos el morbo, como sucedió en la historia que vamos a ver a continuación. El protagonista de la misma se llama Camilo y es un fotógrafo colombiano. Un día no aguantó las ganas, tomó su cámara fotográfica y decidió saltar el muro del cementerio de su pueblo. Pero al hacer esto dejó de lado uno de los axiomas más conocidos, y es que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz. El fotógrafo morboso. Camilo es un fotógrafo aficionado de la ciudad de Chía, una ciudad que queda a pocos kilómetros de Bogotá, donde se la pasaba el día, la noche, con su cámara capturando imágenes de cualquier cosa, de un árbol, de un animal, de un amigo, situaciones particulares. Yo tenía la costumbre de salir por el pueblo a hacer fotografía, coger la gente en acción, que el modo que camina, el por qué en ese momento que da X paso mueve la mano de una forma, en fin, hay muchas cosas que a uno en este mundo de las fotografías le llama la atención. Pero Camilo, aparte de eso, también tiene un sentido que me parece a mí fuerte, y es que él es muy morboso. Él le gustaba fotografiar, no sé, de pronto veía un animal muerto y lo fotografiaba, o veía una flor podrida y la fotografiaba. Entonces tenía como ese algo, ¿no? Como ese instinto por buscar cosas fuera de lo común. Y una vez, eso de que uno se le mete en la cabeza o le siente la vocecita en la cabeza de que cambie el escenario, cambiar de escenografía, hacer otro tipo de fotografía, y se me ocurrió la grandiosa idea de ir al cementerio. Un día pensó entrar a un lugar donde nunca antes había tomado fotografías, el cementerio, que queda justo al frente de la casa de él. La casa está aquí en la calle, y aquí está el cementerio. El cementerio de Chía tiene paredes bajas, es decir que si tú te paras en un segundo piso lo ves todo. Así que lo planeó bien, lo pensó, esperó a la mejor hora, en la tarde, casi cuando se desvanece el día. El cementerio se cierra a las 5 o 6 de la tarde. Ya la noche cae, ya es oscuro. Y Camilo decide, sabiendo que yo no lo iba a acompañar, entrar al cementerio a fotografiar tumbas. Trepó el muro, armado de su cámara y de un poco de valentía y un poco de morbo que lo invitaba a pasar, a tomar fotografías de tumbas, de lápidas, de mausoleos, de todo lo que se encuentra alrededor del cementerio. Pues lo primero que me motivó para tomar la fotografía fue buscar las tumbas más antiguas del cementerio de mi ciudad. También hay partes que tienen mausoleos familiares, ¿sí? Entonces, digamos, las personas que tienen de alguna manera la facilidad para comprar un mausoleo, pues lo tienen, y son mausoleos familiares. Entonces está la cruz y está el apellido de la familia y ahí se entierra la familia. Pero en general el cementerio es bien bizarro, digo yo. Pararse a mirarlo tipo 6, 7 de la noche da miedo de verdad.
fue así como entró despacio, lento, buscando cada detalle, cada imagen, cada escultura que es un monumento a la muerte. Y fue pasando la tarde hasta que llegó la noche. Tomaba las fechas, los nombres. Cruces, vírgenes, ángeles, todo lo que encontraba en el cementerio que para él era alucinante, pero al mismo tiempo con mucho cuidado para que los hombres que cuidaban el cementerio, si estaban allí, no lo sacaran. Y mientras estaba en este dilema de reconocer tal vez, de oler un poco lo que tiene el cementerio a su interior, se da cuenta que al fondo hay un cuarto chiquito, un cuarto pequeño. Ese cuarto pequeño tenía luz. Nosotros sabemos que cuando ese cuarto pequeño tiene luz es porque hay un muerto. La morgue del cementerio, donde se llevan los muertos NN, la gente que nadie reconoce. Y pensó que era un buen lugar para tomar otras fotografías, unas fotografías que ni siquiera él mismo se imaginó que podía tomar. Así que con el nervio que puede dar acercarse a una morgue y tal vez encontrarse con cuerpos allí, empezó a caminar lentamente entre las tumbas. Al llegar a la puerta de la morgue, está como ese freno, ¿entro o no entro? Porque de todas maneras el contacto con un muerto no es normal y no es muy fácil de afrontar. Pero Camilo, aparte de osado, es valiente el hombre, y yo sabía que cuando me contó esto yo sabía que era capaz de hacerlo. La puerta de la morgue estaba a medio abrir. Camilo la empujó y ahí vio el espacio. Pero ya entrando a la morgue, me pude dar cuenta que sobre la mesa de trabajo forense, donde a los difuntos los ponen para hacerle sus respectivas autopsias y sus estudios y determinar el caso de su muerte, había uno. Con toda la valentía que requiere el momento, empezó a tomarle fotografías desde la distancia. Pero en ese momento a él le asalta la idea de pararse sobre la camilla y tomarle una foto al muerto de frente.
y empezó a tomarle fotografías y en medio de eso sintió que algo estaba atrás. Camilo inmediatamente pensó que era el vigilante del cementerio que lo había descubierto. Así que bajando un poco la cámara y olvidando que estaba sobre el mismo muerto, decidió mirar. La imagen del hombre que lo miró a los ojos como diciendo, respete mi muerte, déjeme descansar en paz, se olvidó de todo y salió corriendo. Salí corriendo como alma que lleva el diablo, compadre. Pisé las tumbas que ya había tomado fotografías, me raspé, bueno, hice muchísimas cosas del miedo que tenía. La sorpresa de Camilo fue impresionante, porque Camilo lo que vio justo detrás fue evidentemente el mismo muerto que estaba fotografiando. Dice que corrió y corrió y corrió y corrió, pero que no llegaba al final del cementerio. Empezó a llorar de la impresión. En el momento que llega al borde final del cementerio, donde está la pared, brinca y ahí es cuando se encuentra conmigo. Yo solamente vi que llegó, saltó y se quedó sentado respirando muy fuerte y yo le decía, Camilo, ¿qué le pasa? Y el hombre me decía, no me pasó nada, hermano. Empezó a llorar y yo, ¿qué le pasa, loco? Cuénteme, hermano. O sea, uno no sale llorando de un cementerio así porque sí. Y fue cuando me contó toda esta historia. Y esa fue la forma de desahogarme del susto que había sentido en ese momento de haber entrado al cementerio a aventurar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue producto de la sugestión, del miedo? Porque me decís que él no tenía miedo. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué pensás que pasó dentro de la morgue? Yo creo que es cierto. Yo creo que lo que Camilo vio es verdad. No creo que uno se ponga o se quede en ese estado como salió él porque se lo imaginó. Sí, hay cosas de sugestión y que uno tal vez crea imágenes en su cabeza, pero a mí me parece que cuando hay tantos casos y cosas que se repiten, algo de cierto debe tener. Y a mí me parece que sí lo vio. De cierta manera es como que esta experiencia te dejó marcado para siempre. Bueno, haber tenido esta experiencia creo que sí tiene que dejar algo de huella en la persona que le pasa. En el caso mío, sí. Sentí, bueno, en el momento que tomé la foto y vi lo que vi por la ventana, me sentí un irrespetuoso. Es como entrar a la morada de alguien y interrumpirle un sueño, ser abusivo con esa persona. Sí cambió un poco en mi vida porque entendí que al muerto o al difunto no se le debe tener miedo, sino más bien respeto. Yo la verdad, al principio no le podía creer y yo le dije que me dejara ver las fotos, que yo quería ver las fotos, que fuéramos a revelarlas, que yo quería ver las fotos. Y me dijo que no, porque si algo aprendió después de todo esto, Camilo, es que los muertos no solamente, o no hay que tenerles miedo, que a los muertos hay que respetarlos. Camilo cuenta que destruyó el negativo, que nunca más volvió a entrar al cementerio a tomar fotografías. Pero sobre todo Camilo cuenta que esa tarde ni la autoridad, ni los que cuidaban el cementerio le dieron la lección que tenía que aprender. Una lección que le dio un hombre que estaba intentando descansar en paz. Una lección que nunca Camilo va a poder olvidar. Y es que a los muertos hay que respetarlos. La curiosidad y la atracción por lo desconocido llevaron a Camilo a vivir una de las experiencias más fuertes de su vida. Y de cierta manera su historia nos demuestra que quizás no sea la mejor idea la de ir a un cementerio a perturbar el descanso de las almas. En la antigüedad, muchas personas tenían la costumbre de fotografiar a los muertos porque creían que de esta manera lograrían capturar su alma para siempre. Un último recuerdo de un ser querido, una imagen eterna. Hoy, esta historia se plasma en una fotografía que forma parte del álbum mágico de las Voces Anónimas.